¿Sabías que la historia de Rapunzel tiene un origen real y trágico? Se trata de una mujer que fue encerrada por su madre durante 25 años en una habitación sucia y oscura. ¿Por qué? Te aseguro que no te lo esperas, y después de esto, no volverás a ver la película con los mismos ojos. Esta es la verdadera historia de Rapunzel. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, Francia. En su época, Blanche era toda una socialité. Su familia era parte de la aristocracia francesa y grandes defensores de la monarquía, por lo que sentían un odio visceral hacia los republicanos. Su madre se llamaba Louise y su padre Charles-Émile Monnier. Este último era decano de la Facultad de Letras de Poitiers. También tenía un hermano menor llamado Marcel, quien había ejercido como subprefecto de Poitiers. Blanche era una hermosa joven, con un frondoso cabello oscuro, unos ojos grandes y brillantes y una sonrisa encantadora que era la envidia de todas las jovencitas de alta sociedad. Pero no solo era bella, también era inteligente, alegre, simpática, con un gran corazón. Por eso todos la apreciaban mucho. Para 1876, con 26 años, Blanche estaba en busca de marido. Esa era ya una edad avanzada para estar soltera, pero tenía tantos pretendientes que le estaba costando decidirse. Además, era muy romántica y deseaba casarse con alguien de quien estuviera verdaderamente enamorada. Ese alguien llegó el día que conoció a un apuesto abogado soltero de 37 años, que de inmediato le robó el corazón. Blanche se enamoró perdidamente de este hombre, y él de ella, así que pronto comenzaron a tener un romance clandestino. Pero a pesar de que ambos eran completamente libres, había algo que los separaba y que la familia de Blanche jamás aceptaría. El hombre era pobre y republicano. Convencida de que su familia nunca aceptaría este matrimonio, Blanche y su amado acordaron encontrarse en la estación de tren para escaparse juntos. Sin embargo, la romántica fuga de estos enamorados jamás sucedería, pues Blanche nunca se presentó a la cita. Se dice que el hombre la esperó durante horas en la estación y al ver que no llegó, asumió que se había arrepentido. Después de todo, ella era una mujer de clase alta, acostumbrada a una vida llena de comodidades, y él no tenía nada que ofrecerle, así que partió solo y con el corazón roto, sabiendo que no la volvería a ver. Sin embargo, él no fue el único que no volvió a ver a Blanche, y es que desde ese día, a la chica pareció habérsela tragado la tierra. Blanche era muy sociable y no se perdía ningún festejo. Por eso, al ver que no asistía a los eventos sociales, la gente comenzó a preguntar por ella. Ante las insistentes preguntas, Louise, su madre, le dijo a todos que su hija había decidido irse a vivir a Escocia. Siempre que alguien preguntaba por Blanche, la familia sostenía que ésta se había casado con un noble escocés y estaba muy feliz. Sin embargo, esto estaba pero muy lejos de ser cierto. Pasaron 25 años antes de que la escalofriante verdad saliera a la luz. En 1882, 4 años después de la desaparición de Blanche Monnier, su padre falleció. Toda la nobleza de Poitiers asistió al funeral de Charles-Émile Monnier, y todos se sorprendieron a ver que Blanche no había asistido al funeral de su padre. Ante los cuestionamientos, Louise Monnier excusó a su hija diciendo que acababa de dar a luz y por esa razón no podía viajar. Incluso Marcel leyó frente a todos una supuesta carta de condolencias escrita por su hermana desde Escocia. En los años siguientes, Louise y Marcel se dedicaron a realizar eventos caritativos. Gracias a esto, Louise Monnier fue galardonada por el Comité de Buenas Acciones por su gran corazón. Lo que nadie sabía es que tras esta fachada de mujer bondadosa y altruista, se escondía un auténtico monstruo, uno que finalmente quedó al descubierto el 23 de mayo de 1901, 25 años después de la desaparición de su hija, Blanche Monnier. Esa mañana, el fiscal de París recibió una carta que contenía un mensaje muy perturbador. El remitente era anónimo y decía: «Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una señorita que está encerrada en la casa de la señora Louise Monnier, privada de comida y viviendo sobre la basura podrida durante los últimos 25 años, es decir, sobre su propia inmundicia». El fiscal no dio demasiado crédito, pues la familia Monnier tenía una excelente reputación en la ciudad. Louise era una viuda de 75 años que había realizado una extraordinaria labor filantrópica, así que esto parecía muy inverosímil. Sin embargo, decidió mandar a 3 de sus agentes a visitar la casa, solo para cumplir con el protocolo. Al llegar a la vivienda,
la viuda les abrió la puerta, un poco contrariada, pero mostrándose cooperativa. Los agentes revisaron toda la casa y todo estaba en perfecto orden, solo que cuando estaban a punto de retirarse, uno de ellos mencionó que olvidaron revisar el ático. En ese instante, el rostro sonriente y amable de Luis cambió dramáticamente. Los agentes notaron esto y pronto subieron al ático, ignorando por completo las objeciones de la anciana. Al llegar, encontraron una habitación oculta, que estaba cerrada con un candado. Derribaron la puerta y al entrar lo primero que percibieron fue un olor extremadamente nauseabundo. La habitación estaba completamente a oscuras, no se veía absolutamente nada, pues las ventanas estaban selladas, así que también las rompieron. Cuando un rayo de luz por fin entró, todos enmudecieron. En un rincón había una mujer mayor, severamente desnutrida, sentada desnuda en una cama de paja repleta de excremento, insectos y restos de comida podrida. Una cabellera tan larga que la envolvía de pleno y llena de podredumbre. La escena era surrealista y dantesca. Al ver la luz, Blanche se acurrucó y comenzó a gritar desesperadamente. Como pudieron, la sacaron del lugar. Ella se resistió, pero no tenía fuerzas. Después de 25 años encerrada en un ático, privada de comida, de luz y hasta de un lugar donde hacer sus desechos, aislada de todo contacto humano, Blanche Monnier, de 52 años, pesaba 30 kilos y no podía mantenerse de pie. Había perdido la capacidad de hablar y su mente estaba tan dañada que jamás llegó a recuperar la cordura. Pero, ¿qué llevaría a una madre a someter a semejante tortura a su propia hija? Y sí, como ya he dicho antes, la versión oficial dice que fue porque quería evitar que su hija cometiera el error de casarse con un hombre pobre, mayor que ella y republicano. Sin embargo, en ninguna cabeza sana entraría semejante castigo solo por esas condiciones. Y es que nada estaba más lejos de la realidad. La verdadera razón de que Luis la sometiera a esa tortura durante tantísimos años era porque en realidad el problema no era que el hombre fuera viejo, pobre o republicano, sino que ese mismo hombre fue el amante de su madre, con el que mantuvo una corta pero intensa relación que terminó repentinamente cuando quedó embarazada de él. Y sí, este hijo bastardo era nada más y nada menos que el propio Marcel, por lo que Luis no podía bajo ninguna circunstancia permitir que esa relación saliera adelante y se destapara todo ese escándalo. Aquello fue terrible, pero tristemente nadie pagó por este crimen tan horrendo, ya que Luis Monnier falleció de un infarto solo 2 semanas después del suceso. Algunos creen que no soportó la vergüenza, y Marcel, que desconocía por completo la verdad, solo fue hallado culpable de complicidad y condenado a 12 meses de prisión. Sin embargo, no llegó a cumplirlos porque enfermó y le dieron el beneficio de cumplir la pena en su casa y bajo cuidado médico. En cuanto a la carta, se cree que fue enviada por una empleada de la mansión. Después de un tiempo bajo cuidados médicos, la salud física de Blanche logró estabilizarse, pero su salud mental se había deteriorado tanto durante esos 25 años que los daños ya eran irreversibles. Fue llevada al hospital psiquiátrico de Poitiers y vivió el resto de sus días recibiendo cuidados, pero en una completa oscuridad mental. El 13 de octubre de 1913, a los 64 años, el alma de Blanche, la Rapunzel de la vida real, finalmente pudo volar libre para encontrarse con su gran amor en la eternidad. Si esta historia te ha dejado a cuadros, déjamelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete y te dejo por aquí otra historia que seguro crees que conoces muy bien.